Después de la tormenta llega la calma. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa frase? Sí, todo el tiempo. ¿Te la, te la han dicho alguna vez además de todo el tiempo? ¿Te la recuerdas o te la has dicho a ti mismo o a alguien? En particular yo la he escuchado muchas veces y la frase es sinónima de después de la tormenta llega la calma. ¿Cuál será? Todo va a estar bien, ¿verdad? Y es una frase que solemos escuchar justamente en los momentos duros de la vida, en los momentos en que estamos en una crisis, momentos literalmente tormentosos en los que parece que nada podría ir más peor de lo que estamos viviendo en estos momentos. También nos la recordamos y aparecen momentos imprevistos, por ejemplo, que estés por ahí de paseo y se te vare el carro y no tengas forma de desbararlo, o te quedaste sin gasolina o alguien se enfermó de repente. Sueles pensar en eso. Ahora, independientemente de si te funcione o no esa frase, a mí a veces no me funciona. La frase es real, ¿no le parece a usted? Detrás de todo momento, mejor dicho, en todo momento, bueno o malo, como dice la canción de salsa, tiene su final. Nada dura para siempre. Todos los momentos, duros o buenos de la vida, tienen su momento de comienzo y tienen su momento de final. Aunque sea corto el cese de la tormenta o del fuego o de la prueba, siempre hay un respirito para coger fuerzas a la siguiente prueba o al siguiente momento o episodio de nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás pasando por un tiempo de tormenta o de calma? ¿Cómo estás sobrellevando ese momento de tormenta o de calma? Según hemos leído y estudiado nuestra serie de hechos, el apóstol Pablo lleva más de 2 años preso o cautivo después que en Jerusalén fuese arrestado y una turba de judíos estuviera a punto de apedrearle allí en el templo. Pablo también estuvo privado de la libertad, teniendo que presentar defensa de su inocencia tanto en el concilio de los judíos que querían matarlo como ante las cortes romanas. Félix, Claudio Festo, tuvo que enfrentar todo eso. Tuvo que pasar realmente momentos muy duros de silencio, intentos de asesinato, conspiraciones, pero también tuvo que enfrentarse a la corrupción propia de la burocracia romana. Pero estas cosas que Pablo vive lo han llevado a tomar la decisión de apelar al César. Todos lo hemos sabido. Pablo ha decidido decirle a las cortes romanas que no quiere que lo juzguen los judíos, sino que lo juzgue César en Roma. Esto es aprobado por la corte romana y lo envían allí. Pero ¿qué sucede en ese viaje? Bueno, lo que sucede es que el Señor quiere que Pablo vaya a Roma. El Señor le ha prometido y ha trazado ese viaje. Le ha dicho que vaya a Roma porque quiere que testifique en el imperio más grande hasta ahora conocido acerca de Jesús, el Rey anunciado a todo el mundo. Pero a pesar de que este viaje ha sido prometido por el Señor, no ha sido fácil. El pastor Juan José nos lo predicó hace 8 días. ¿Se da cuenta de lo que costó el viaje a Roma? Una tormenta de más de 14 días, un duro naufragio, pérdida de fuerzas, pérdida de mercancías de toda esa embarcación, pérdidas de esperanzas. Estar a merced de las incontrolables olas del mar no es un asunto fácil. En ese orden de ideas, ya ha pasado el naufragio y el capítulo 27 de Hechos, en sus versículos 39 al 44 se nos muestra cómo es que ellos terminan el naufragio. La nave encalla en una isla que no conocen, ellos llegan a tierra, todos llegan a salvo y es allí donde llegamos al capítulo de hoy. Una vez ellos están a salvo, empiezan a ocurrir otra serie de episodios que Lucas quiere describir y con los cuales termina el libro de los Hechos. Es muy curioso, la verdad. Vamos a leer Hechos capítulo 28, ¿le parece? Y así finalizar esta serie de predicaciones en el libro de los Hechos. En
En la Nueva Biblia de las Américas estamos en la página 1148. Una vez que ellos estaban a salvo, toda la tripulación, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí nos encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar de ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo.
Esta es la palabra del Señor. Como pudimos ver, habiendo superado el naufragio, capítulo 27, Lucas narra cómo llega un impresionante o sorprendente tiempo de calma para Pablo y quienes están con él. Describe cómo recobran fuerzas en una isla desconocida para ellos, cómo emprenden el tramo final a Roma, pasando allí por algunas islas y siendo atendidos por hermanos, y cómo se desarrollan los planes del Señor allí en Roma de una manera también sorprendente, a través de una paz inesperada. Yo quiero invitarle esta mañana a ver cómo es que el Señor sigue manifestando su provisión a Pablo para poder cumplir sus planes, los planes del Señor. En primer lugar, veremos que el Señor provee una bendición inesperada con el fin de bendecir inesperadamente. El Señor provee una bendición inesperada con el fin de bendecir inesperadamente. En segundo lugar, que el Señor provee gozo y paz para anunciarlo a Él con gozo y en paz. El Señor provee una bendición inesperada para bendecir de manera inesperada también. Y como el Señor provee gozo y paz para anunciarlo con gozo y en paz. En primer lugar, el Señor provee bendición inesperadamente para bendecir inesperadamente. Tal como el Señor le había prometido a Pablo en el capítulo 27, la tripulación está a salvo, tanto del naufragio como de la espada de los soldados que tenían miedo de que se volaran los presos y los iban a matar. Ellos son salvados por el amor que el centurión le tiene a Pablo. Pero también están desorientados, saben que están en tierra firme, pero no dónde. Y allí es donde descubren que están en la isla de Malta, que es una isla del Mediterráneo, cuyo paso era obligatorio para los barcos que transportaban mercancía de Roma a Egipto y de Egipto a Roma. Por eso usted ve allí que ellos embarcan en una nave alejandrina, Alejandría, Egipto. Y en Malta hay dos cosas que suceden que el texto nos deja ver. En primer lugar, es que Pablo y quienes están con él reciben una atención inesperada. Mire los versos 2, 7 y 10. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Versículo 7. Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Versículo 10. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar nos suplieron con todo lo necesario. Mira cómo Lucas resalta este hecho al comienzo, durante y al final de la estancia en Malta. Esta isla era habitada en su mayoría por personas que no hablaban ni griego ni latín, bárbaros como se hacían llamar o como los llamaban los romanos. A las personas que no eran de Roma les llamaban bárbaros, pero también los bárbaros eran considerados por los romanos como gente salvaje, sin educación y ninguna clase de cultura. Lucas dice en el verso 2 que estos salvajes, que estos nativos sin cultura y educación les mostraron toda clase de atención. Pero ¿sabes una cosa? Haríamos más justicia si esta frase fuera: nos mostraron una amabilidad inusual o una humanidad poco común. Eso fue lo que él vio, por eso se sorprendió. No es común ver este tipo de amabilidad en esta gente, es lo que está diciendo Lucas. Entonces, para toda esta embarcación eso debió haber sido sorprendente. Una atención y hospitalidad de este calibre. Miren lo que les dan abrigo y calor, alimento, hospedaje por 3 meses para que pasen el invierno allí. Incluso les dan para que no les falte nada en el resto del viaje. Ellos reciben bendición de quien no lo esperan. De quien menos se imaginan reciben un trato excepcional. Hace unos años, para los que les gusta el rock and roll,
Salió un documental acerca de una banda que no logró ser tan famosa como todas las demás bandas de los 80. La banda es una banda canadiense, si mal no estoy, llamada Anvil. Entonces el documental cuenta la historia de cómo los miembros de Anvil, Anvil es yunque, no es nada diabólico ni por el estilo. Anvil, cómo los miembros de ellos, de la banda yunque, están viviendo sus vidas, tienen trabajos por ahí en diferentes plantas, en empresas, no pudieron salir adelante con sus carreras y vieron cómo otras bandas grandes, como por ejemplo Metallica, Anvil eran los ídolos de la gente de Metallica, salieron adelante, otros se llenaron de dinero, fueron sumamente famosos. Entonces el documental muestra la historia del esfuerzo que ellos quieren hacer para recoger plata y grabar un disco y así mirar si pueden salir algún día del anonimato. Logran grabar el disco, logran meterse en una cantidad de deudas con las familias y logran conseguir una gira. Pero en la primera fecha de esa gira los ponen a abrir el concierto ante el público japonés. Es en Japón. La gente en Norteamérica nos olvidó. A duras penas recuerda nuestra canción. Venimos a Japón, no nos deben conocer en nada y vamos a abrir el concierto. O sea, vamos a ver la gente llegar al concierto. Cuando los miembros de Anvil salen al escenario, eso está lleno. Lleno, hay una gran multitud de japoneses con camisetas, pancartas, comprando los discos que los están esperando con toda ansiedad, esperando que la boten del estadio traqueando esa guitarra. Así fue lo que le sucedió a Lucas y a toda la tripulación. De quien menos esperaban, recibieron una bienvenida que superó todas sus expectativas. Parece que Lucas está queriendo mostrar que el Señor provee sustento, cuidado y protección para los suyos, sí, de formas inesperadas. Los registros históricos indican que este tipo de prácticas de hospitalidad eran comunes en los habitantes de esas islas. Los habitantes de esas islas tenían puertos y recibían gente que llegaba bien o llegaba después de un naufragio y los atendían muy bien. O sea que esto no era una práctica solamente de los romanos, ni de los judíos, y mucho menos de los cristianos. No solamente era una práctica de ellos. Y esto nos señala una doctrina a menudo olvidada, o quizá creo que es la primera vez que usted la va a escuchar. La doctrina de la gracia común. ¿Qué es la doctrina de la gracia común? La doctrina de la gracia común es una enseñanza que afirma que los hombres, en virtud de la creación, es decir, en virtud de haber sido hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen esté corrompida y distorsionada por el pecado, los hombres siguen mostrando virtudes y bondades del Señor para la tierra. Sea empatía, sea compasión, sea orden, buenas estructuras, arte bien hecho, deseos de justicia, disciplina, excelencia, ayuda a los necesitados, desarrollos tecnológicos, médicos, generosidad. Mira que los habitantes de Pablo no creen en el Dios de las Escrituras de los judíos, todo lo contrario, piensan completamente diferente a ellos, ¿cierto? Son realmente, como diríamos religiosamente, paganos. Pero en este acto de filantropía, esa es la palabra que Lucas usa, filantropía, están reflejando la imagen bondadosa del Dios verdadero hacia los hombres. En segundo lugar, en Malta, esta ciudad es bendecida también inesperadamente por Pablo. Algo muy interesante que sucede en este episodio es que Lucas no relata ninguna predicación del Evangelio en Malta. Mire que no hay ninguna predicación del Evangelio. No hay. No quiere decir que no haya predicado, probablemente sí. Pero quizás era difícil una predicación abierta porque estos hombres no hablaban ni latín, mucho menos griego, hablaban púnico. No se registran algún converso fruto de esa visita, al menos no inmediatamente.
Uno puede leer acerca de la historia de Marta y de Malta y dicen que ese señor Publio fue el primer obispo de la ciudad y hay muchas historias al respecto. Al menos lo que sale en Hechos no se registra ninguna, ¿ok? Pero si no hubo predicación del evangelio ahí, o al menos no la registra Lucas, lo que sí hubo fue un testimonio de parte de Dios acerca de lo que Pablo hizo. A pesar de la distancia o a pesar de las cosmovisiones, la forma de ver el mundo, Pablo los bendijo y no quiere menos de nosotros en este mundo. A través del milagro de salir ileso de la mordedura de la serpiente, se generó un choque de cosmovisiones. Mire que ellos tienen una forma de ver la vida. Ellos están pensando, este hombre la debía y el que la hace la paga. De alguna manera la justicia divina se las cobró. Pero ¿qué sucede? No pasa absolutamente nada. E inmediatamente cambian de parecer. Bueno, no es el parecer más correcto del mundo, pero se abre una puerta para la predicación del evangelio. Ya al menos ellos pueden concluir que no necesariamente a una persona que le pasan cosas malas es porque ha hecho cosas malas. ¿Te das cuenta? No esperaban que eso sucediera, como tampoco esperaban que luego Pablo sanara al papá de Publio, que tenía fiebre y disentería, una enfermedad común de Malta por la leche de las cabras. Y no solamente eso, sana a muchos más. Otros más que están enfermos van y se dan cuenta, e inmediatamente van a que les ayude, les ayuda, los sana. Bueno, los sana el Señor a través de Pablo. Y mira lo que produjeron esas sanidades. Mira lo que produjeron. Produjeron respeto, admiración y honor. Hechos 2, capítulos 42-47 nos muestra, vaya usted allí y pégale un ojo, nos dice cómo era la dinámica de vida de la iglesia. Juntos todo el tiempo, celebraban así como nosotros quizás estamos celebrando hoy, pero tenían todo en común, se cubrían todas las necesidades, oraban, estaban allí los unos por los otros. Y mira que esa vida que la iglesia estaba viviendo en ese momento producía una atracción inmediata de la gente de afuera. Dice que producían temor, admiración. El evangelio era atractivo, era como un imán. Si bien la gente no creía, decían, ahí está Dios entre ellos. De una u otra forma nosotros también estamos llamados a reconocer todo lo bueno de nuestra ciudad o entorno, y de la misma manera estamos también llamados a bendecirla, tanto con lo que decimos como por lo que hacemos. Y y quiero advertirles que eso no quiere decir que entonces usted vaya y salga y a horas buenas y no predique, no. Llegar al cristianismo es imposible sin la predicación del evangelio, es imposible. Más bien lo que le estoy tratando de decir es que habrá momentos donde no será posible. Y donde no serán posibles esos momentos para hablar, tu vida es un testimonio vivo de la grandeza de Dios. Nuestro llamado es hacerle bien a los demás porque es justamente lo que Dios hace con todo el mundo. No alumbra el sol todos los días para todos los hombres. ¿No tienen algunos no creyentes o ateos o personas que no quisieran saber nada del cristianismo bendiciones geniales? Esto es testimonio del Señor. Jesús dijo que nuestra luz alumbraría a través de nuestras buenas obras y el mundo lo reconocería a Él. Antes de finalizar el año pasado, tuve una reunión con alrededor de más o menos 30 hermanos que estamos residiendo en Envigado y hemos tomado la decisión de vivir la vida unos a otros de la Escritura allí porque estamos mucho más cerca, queremos acompañarnos mucho más, somos muchos vecinos allí, queremos empezar a alcanzar a este municipio. Obviamente viniendo a congregarnos aquí, pero teniéndonos allá tan cerca, queremos vivir nuestra vida en comunidad allá. Y uno de los ejercicios en los que quedamos, se los voy a preguntar cuando nos veamos, era hacer un listado de 10 cosas buenas de nuestro municipio. ¿Qué veías de positivo y bueno en tu municipio? Vamos a ver con qué salimos.
Y es que como creyentes, hermanos, nuestra tendencia es aislarnos del mundo y considerar que todo lo que hay en el mundo es completamente malo y diabólico. Y no es del todo así, la verdad. Debemos aprender a ver la gracia del Señor detrás de tantas cosas buenas en esta tierra y en personas que no se declaran a sí mismos creyentes y no quieren saber más de Dios. Solo así es que vamos a generar una confianza suficiente que abra puertas para hablar directamente de Jesús, para hablarles de nuestra esperanza. A su vez hay muchas formas en las que podemos bendecir a los demás hermanos. Y no son formas tan extraordinarias como pensamos en medio de nuestra cotidianidad. Hay mucho que podemos hacer. Un buen saludo, un ¿cómo estás? ¿Ha estado aliviadita, vecina? Llamar al vecino por el nombre, compartir con ellos cuando llevas los niños o las mascotas al parque, acompañarlos a una cita médica, decirles que te acompañen a X o Y lugar, abrir tu casa, invitarlos a una comidita un domingo en la tarde. Casi todos los vecinos están un domingo en la tarde, pueden hacerlo. Podemos bendecir. En tu trabajo hay muchas formas de hacerlo. Deja ya la excusa de que no estás trabajando en el lugar que te gusta ni en el lugar donde tú realmente eres bueno. Si estás allí, el Señor te ha querido poner allí. Trabaja para los demás, sirve, utiliza ese momento para servir. Bendice ese trabajo que te está bendiciendo a ti. Así que hemos visto que Dios nos bendice de maneras inesperadas, maneras sorprendentes, para que también nosotros bendigamos de maneras que otros no lo esperan. Pero también, en segundo lugar, nuestro segundo punto, en tiempos de calma y paz, Dios provee gozo y paz para predicar con gozo y en paz. Los versículos 11 al 15, se puede ver allí que la embarcación pasa por los lugares de paso que son comunes para pasar durante el viaje. Pasan por Siracusa, por Regio, llegan a Puteoli y ya se acercan a Italia. Y allí vemos la mano del Señor proveyendo los vientos perfectos para un viaje pacífico y armonioso. Qué bueno, soplaron buenos vientos. Además son atendidos de una manera especial también por algunos hermanos allí. Sin embargo, hay un episodio en el versículo 15 que vale la pena resaltar. Y es un episodio interesante porque es el único episodio en todo el capítulo donde Lucas dice cómo se sintió Pablo. Resulta que los hermanos de Roma se enteran que Pablo llegó y a su venida van a recibirlo a las afueras de la ciudad, a dos foros. Un foro se llama el Foro de Apio y el otro foro se llama el Foro de las Tres Tabernas. El Foro de Apio queda aproximadamente a 70 kilómetros de Roma. Y el de las Tres Tabernas queda aproximadamente a 52. Es decir, es como si uno preparara una caravana para recibir, en el caso del primer lugar, a alguien en la Pintada. Ve, llegó no sé quiéncito, por fin llegó el pastor Carlos, falta que nos hacía, vamos a recibirlo desde que atraviese la Pintada. Y nos vamos a una caravana allá a recibir al pastor Carlos. Pero quizás los que tienen pereza, no, en la Pintada no mejor, nosotros lo esperamos mejor en Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo le parece la caravana? Caravana grande, ¿verdad? Y esto es realmente sorprendente, pero más sorprendente es conmovedor y motivante. Este era un encuentro que Pablo quería. En la carta a los romanos usted puede leer que él está anhelando tener un encuentro con ellos y verlos. Ese es el momento. Pero hay una alegría detrás, esta sí me atrevo a decirla, a cuenta personal. Además de haber visto a los hermanos, que es una alegría impresionante. Cuando puedes ver hermanos que no conoces personalmente, que no conoces sus nombres y lleguen y te reciben como si fueras parte de ellos. Es de las mayores gratificaciones que uno puede tener. Sientes como si hubieses pertenecido a Él toda la vida. Yo lo he vivido. Es hermoso. Pero hay detrás de este encuentro una alegría mayor para Pablo. Yo le voy a decir cuál es. Hechos capítulo 23, verso 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo,
porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Hechos 27, versículo 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Ambas promesas fueron hechas en momentos muy duros. La primera, cuando estaba en el concilio ante los judíos, estaban a punto de matarlos, y si no es por un centurión, no se salva. La segunda, en medio de un mar embravecido, y como nos enseñó Juan José hace 8 días, habiendo perdido toda esperanza de sobrevivir. Eso era lo que estaba detrás de la alegría de Pablo, la fidelidad del Dios que lo había llamado, del Dios que dice una cosa y la hace, porque parece que son lo mismo para él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. No hay mayor alegría que esta para los que lo conocemos. No la hay. Con ello pueden enfrentar lo que sea que esta vida traiga. Mira, las alegrías de la vida son muy buenas, la verdad. Las alegrías familiares, laborales, los éxitos deportivos, académicos, pero son como vapor. Es gasolina para pocos kilómetros. Pero el gozo del Señor es suficiente para vivir toda una vida en medio de este mundo oscuro. La alegría que el Señor produce te puede sostener, aunque nada a tu alrededor cambie. E incluso no solamente cambie, sino que se vuelva peor. El Señor le ha pavimentado a Pablo el camino a Roma con la alegría propia de cumplir con su palabra y el amor expresado por sus hermanos romanos. Wow. Pero ahora Pablo va a enfrentar el desafío de verse con sus compatriotas judíos que seguramente lo están esperando para pedir su cabeza al emperador. Precisamente versículos 11-22, Pablo los convoca. Lo primero que hace es convocarlos, les ratifica su inocencia y la lealtad que tiene al pueblo, pero sorprendentemente, contra todo pronóstico, resulta que no ha llegado ninguna carta de acusación contra Pablo a ese grupo. Eso sí es sorprendente, la verdad. Así que no hay ningún ánimo hostil ni animadversión contra Pablo, todo lo contrario. Cuando Pablo les dice que por causa de la esperanza de Israel es que está en cadenas, inmediatamente abre la puerta para predicarles el evangelio. Y efectivamente así lo hace. Les habla de esa esperanza por las cuales está en cadenas. Les está diciendo que el Mesías prometido a la nación judía llegó e instauró el reino de Dios y que está invitando a todos a creer y arrepentirse. Y esto lo está haciendo en la persona de Jesús. Pablo, fiel a su ministerio como lo ha hecho desde su conversión, procura convencerles desde las Escrituras. Miren que les abre la ley, les abre los profetas, les trata de persuadir que lo que está diciendo es verdad acerca de Jesús. Pero ¿cuál es el resultado? Una división entre quienes creen y no creen. Ahora, lo que también es sorprendente es lo que sucede a continuación. Porque en medio de la confusión que ellos tienen, Pablo les cita las palabras de Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, el profeta acaba de tener una visión real de la santidad de Dios. Y luego de sentirse inmundo, unos querubines le limpian la boca en señal de que lo han limpiado su pecado y lo llaman a predicar. Y le dicen que al predicar, esa nación será insensata, pues lo van a escuchar, lo van a ver, pero no entenderán. A causa de su insensible y duro corazón, que es sinónimo de la palabra incredulidad. Esto es sin duda algo muy provocador para un judío. Pablo lo que está diciendo es que ellos son iguales a sus padres, iguales de duros, iguales de incrédulos, a pesar de ser el mismo pueblo de Dios. La paradoja, el pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios no cree en el Mesías que Dios les envió.
Pero más provocador debió haber sido que Pablo dijera: esta salvación que se les prometió a ustedes, que tanto se enorgullecen en la vida, en las escrituras, será para los gentiles. Ellos sí tendrán oídos para escuchar y ojos para ver. Yo no sé cuántas veces he usado la palabra sorprendente, pero es que no me dejo de sorprender de todo lo que está sucediendo aquí. Contrario a quererle matar, contrario a prenderlo y llevarlo inmediatamente, o querer sacarlo fuera de la ciudad y apedrearle, no hacen nada de eso, discuten es entre ellos. Yo quisiera ver, y espero que cuando estemos en el reino de los cielos, le voy a preguntar a Pablo: ¿cómo reaccionaste? Yo quisiera verle la cara a Pablo. Yo imagino que fue como ver para creer, y Lucas lo vio. Lucas sí lo vio, y aquí nos lo cuenta. Ahora, vemos entonces que Pablo ha recibido paz de parte del pueblo judío. Ha recibido paz. A pesar de no estar de acuerdo con él, ha recibido paz. Algunos creyeron, otros no, pero no hay animadversión frente a él. ¿Y qué es lo que sucede entonces con esta paz que el Señor le ha dado al llegar a Roma, al no ver oposición judía ni romana? Porque tampoco te he dicho, usted no se ha dado cuenta del trato que recibe Pablo en Roma. El oficial del barco lo quiere mucho. Lo entregan a un soldado especial y le dan casa por cárcel. Tan buenos y dan tanto. La verdad es que tan buenos y dan tanto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Versículo 30, lo voy a leer. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Qué hizo Pablo con esa paz? ¿La aprovechó? ¿Se acostó a dormir hasta más tarde? ¿Aprovechó y escribió más cartas? Seguramente. Pero él aprovechó para hacer su parte. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pablo: vas a ir a Roma a dar testimonio de mí. Te traje a Roma, te llené de alegría y ánimo cuando viste que era una realidad y al ver a todos tus hermanos que vinieron a verte. Te di gracia y paz para hablar con tus compatriotas y al predicarles sin que se te opusieran a pesar de su incredulidad. Ahora, por si fuera poco, te doy una casa por cárcel a disposición. Predica acerca de mi reino y su inminente irrupción en el reino romano. Enseña de mi hijo, el verdadero rey, hasta llegar a oídos del rey de turno. Aprovechó. Señor, tú cumpliste, yo cumplo. Predicó en paz y con gozo. Y ¿sabes una cosa? Este final de Hechos es una imagen de la que nosotros gozamos hoy. Pablo permaneció en esta belleza de situación por 2 años en Roma. Se dice que Pablo, después de 2 años, fue liberado por Nerón, no tenía absolutamente nada, hizo unos cuantos viajes más, pero de pronto a Nerón se le empezó a correr el coco más de lo que lo tenía y agarró una persecución infernal contra todos los cristianos, entre los cuales cayeron Pedro y Pablo, protagonistas del libro de los Hechos. Allí sufrieron martirio, y ni hablar de los que se vinieron detrás de Pedro y Pablo, de la cantidad de hombres que vinieron y fueron espectáculo del circo romano en decapitaciones, comidos por leones, crucifixiones, torturas, incinerados, muertos de peste en prisión. Nosotros hoy, domingo 28 de enero de 2024, llevamos más de un centenar, más es más de un centenar, gozando de una libertad religiosa sin precedentes. Sin precedentes. Ahora mi pregunta, con todo el amor que les tengo, es: ¿creemos que Dios nos dio esa libertad para construir nuestros propios reinos basados en la vida de nuestros sueños? ¿Vivimos por nuestro porvenir económico, laboral y familiar? ¿O podemos llevar las cadenas con todo gozo de la esperanza de gloria que hay en nosotros? Nosotros gozamos de la bendición de la libertad de culto para decirle al mundo lo precioso, hermoso, glorioso, grande, amoroso, justo
y recto que es Jesús. Que nos ha amado tanto, que Dios nos ha amado tanto, que no quiere que este mundo se pierda, sino que crea en su Hijo, que ha recibido el castigo que merece toda la humanidad. Y así salvarlo de sus pecados, de la culpa y de la condenación. Estudiosos, muchos, por cierto, se han preguntado y han cuestionado la manera en que Lucas ha terminado su libro, específicamente los capítulos 27 y 28. ¿Por qué Lucas se pone a contar relatos de viaje sabiendo que todos esos papiros los pudo haber utilizado para escribir doctrina de Pablo que tanto carecemos? Yo creo en una razón. Es que la iglesia siguiera escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Y le dijésemos al mundo que nuestro Dios es grande, es poderoso Salvador, es fiel, veraz y sublime. Que el mundo pueda ver hasta dónde nos puede llevar, como dice Santiago Benavides, esta invitación a caminar con Él, a vivir por fe y no mirar atrás, a seguirle, a tomar nuestra cruz sin importar el costo que eso signifique. Pero no podemos hacerlo a menos que esto no sea verdad para ti. ¿Es para ti la palabra de Dios verdad? ¿Es verdad para ti la belleza y alegría que solo hay en Jesús? ¿Es verdad para ti que Dios cuida de ti y puedes echarle a Él toda ansiedad? Mi llamado antes de que salgas a compartir el Evangelio es que lo vuelvas a creer. Es que mires a Jesús que se dio a sí mismo por ti, como nos lo expresó hermosamente el pastor Juan José ahora. Es ver que la jactancia en nuestras obras queda excluida por la fe en lo que Él hizo. Es que ahora su gracia es por nosotros y para nosotros y con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, que será el primero en su presencia. Hermanos, reconozcamos las bendiciones de vivir donde vivimos. Reconozcamos esas bendiciones. Bendigamos a este mundo. Hagámosle bien. Sirvámosle con lo mucho, con lo poco que tengamos. Hermanos, valoremos la paz que nos ha proporcionado por este tiempo, porque va a acabar. La canción tiene razón, todo tiene su final. Nada dura para siempre, excepto la eternidad con Cristo. Pero este momento va a pasar más tarde que temprano, no te lo imaginas. Para con toda libertad y valentía predicar el reino de Dios y enseñar todo lo concerniente a Jesús con nuestra boca y forma de vivir. Hermanos, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Es tiempo de volver a conmovernos, a llorar y mirar la gloria de esa bendita cruz, donde el mundo fue crucificado para mí, donde Él fue rechazado y yo fui aceptado, donde Él murió afuera y yo ahora pertenezco a su familia, donde Él recibe toda la ira, pero yo recibo todo el amor. Volvamos a nuestro primer amor, a contemplar su grandeza, a conmovernos allí en la cruz, donde pecadores recibieron el mayor de los bienes, a Dios mismo. Vamos a orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes son realmente sorprendentes. Qué sorpresa y qué maravilla tan grande que tú nos hayas llamado a tu reino cuando no lo merecíamos. Pero me parece más grande la maravilla es que tú nos digas, ¿quién irá por mí? Como el profeta Isaías. Yo quiero en nombre
de esta comunidad cristiana, el Redil del Poblado, de decir: nosotros iremos. Por tanto, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, que estamos ensimismados, estamos viendo para nosotros mismos. Estamos pensando en los afanes de esta vida. Estamos pensando en las riquezas de este mundo. Estamos pensando en todas las bendiciones materiales, o que nos vaya bien en tal lado y lo que podamos obtener de este mundo bonito, sin responderte de alguna manera a ti. Día tras día nos encerramos en nuestros apartamentos sin saber ni siquiera el nombre del vecino. Día a día estamos más preocupados por asuntos doctrinales muy pequeños que no tienen nada que ver con lo importante. Día a día estamos más preocupados en el error del hermano que en ir a socorrerle, perdonarle y levantarle. Necesitamos, Cristo, que nos rescates pronto, que nos devuelvas al primer amor, el que nos hacía saltar, el que nos hacía hablarle a todo el mundo de quién eras, de quién eres. Ese primer amor que nos hacía descansar en medio de tormentas duras, en medio de maltratos de seres queridos o de jefes, y nos íbamos y nos arrodillábamos y llorábamos y devolvíamos bien por mal. Déjanos verte por fe. Estamos muy lejos de tus propósitos, muy lejos. Y hoy nos sigues llamando, tu voz nos sigue llamando a verte tan hermoso como eres, para hablarle al mundo de esa belleza. Recupera nuestra visión por fe, de cómo tú llamaste un pueblo para ti, de cómo lo prometiste. Llamaste a Abraham, le prometiste un pueblo que anunciara al mundo tu luz, y que más adelante ese pueblo sería gente de toda tribu, lengua y nación, anunciando tu hermoso amor, tu maravilloso y sorprendente amor, tus propósitos, todo tu cuidado. Crear una cultura distinta llamada iglesia, donde gente mala recibe cosas buenas de ti y de otros. Devuélvenos a ti. Si no nos devuelves a ti, Señor, entonces estaremos predicando de lo que no creemos. Devuélvenos a creer que somos tus herederos, que caminamos conforme a nuestra esperanza, que la razón de vivir de nosotros es nuestra esperanza, lo que tenemos contigo y no lo que ven nuestros ojos. Porque vivir conforme a la vista no es fe. Entonces sí y sí abre nuestra boca. Entonces sí y sí levanta nuestras manos para hacerle bien al Poblado, a Envigado, a Sabaneta, a Itagüí, al norte, al occidente, para bendecirlo de maneras que ellos no lo esperan, pero para utilizar esta realidad de predicar libremente nuestra religión y enseñarle a todas las personas lo concerniente a ti y la llegada del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo oramos. Amén.